Hola, hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que me estés escuchando en este espacio de Tragaluz. Para mí es un privilegio que dediques estos escasos minutos a escuchar esto que, como lo hemos mencionado y lo hemos dicho, que sea un espacio donde nos llegue una luz a nuestra alma, a nuestro espíritu, que nos permita llenarnos de fuerza y seguir adelante. Así que bienvenido a este espacio. Una vez más, gracias a las personas que me han escrito y que me han dicho que siga adelante, que no me detenga y todo eso. Pero muchas gracias. Y bueno, el día de hoy quiero que vayamos a ver una historia muy impresionante, muy conocida, y espero que sea de bendición para todos. En una ocasión Jesús está trabajando como siempre estuvo aquí en la tierra, y en el capítulo 11 del Evangelio de Juan narra la historia de que estaba ahí y de repente le avisan de un hombre llamado Lázaro que enferma. Y muy interesante que Jesucristo, cuando se entera de eso, les dice: esto no va a acabar en muerte. Al contrario, va a suceder para que yo, o sea, el Hijo de Dios, yo reciba la gloria como resultado. Y pasan muchas cosas. Jesús se tarda, entre comillas, y se queda unos días de más ahí, pero realmente estaba sucediendo un proceso en el cual Lázaro iba a morir. De hecho, Jesús les dice: Lázaro se ha dormido. Y los discípulos no entienden nada, ¿no? Piensan que se durmió y dijeron: pues se va a sanar. Pero después les dice: no, Lázaro está muerto. Y en el verso 15: y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado ahí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Y entonces se lanza para allá. Y cuando llega, dice que Marta salió corriendo a Jesús, y en el versículo 21 le reclama y le dice a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús dice que volteó y le dijo: tu hermano va a resucitar. Y Marta dijo: sí, cierto, va a resucitar cuando resuciten todos en el día final. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aún vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Y le dijo: sí, Señor, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y luego dice que estando allí, María se entera de que Jesús está por llegar allí al lugar. Dice que sale corriendo y cae a sus pies y le dice: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mire lo que dice el verso 33. Dice que cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior, su espíritu se enojó y se conmovió profundamente. Y en el verso 34 les dice: ¿dónde lo pusieron? Y ellos le dijeron: ven, vamos a verlo. Luego viene el versículo más corto de la Biblia, ¿no? Que dice que Jesús lloró. Pero dice el 38, fíjese esto: Jesús estaba todavía enojado cuando llegó a la tumba. Y la tumba la describe como una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Y les pide a la gente que estaban ahí: corran la piedra para un lado, muévanla, les dijo Jesús.
Y Marta, la hermana pues, del difunto, protesta y le dice, Señor, ya lleva días ahí, debe de oler muy feo, debe oler espantoso. Y Jesús le contesta, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¡Wow! ¡Qué pregunta, qué cuestionamiento le regresa Jesús a Marta! Y la historia termina diciendo que movieron la piedra y en el 41 dice, entonces miró al cielo y dijo, escuche esto, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y ya, ¿no? La historia concluye que el muerto Lázaro resucita, está atado, pide que lo desenvuelvan. Qué impresión de frase de Jesús le dice a su padre. Le dice, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Tú siempre me oyes. Qué padre que tú y yo podamos decir con convicción, Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Y a veces podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo podría yo llegar a tal convicción de decir, wow, Señor, tú siempre me oyes? Recuerde las palabras que le dijo Jesús a Marta en el versículo 40. ¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Fíjese, y esa es una pregunta que normalmente viene a nuestra cabeza o muchas personas se preguntan o incluso nos preguntan, no, pues es que tú, que ya sabes, no, pues qué suave tú, que estás tan cerca de Dios y no sé qué, pero sabe que todos podemos acceder a esta convicción. Podemos preguntarnos, ¿por qué a veces dudamos de que Dios nos escuche? Y creo que una respuesta muy simple a esto es porque cuando alguna vez lo llegamos a hacer, no sucedió. O cuando vimos que nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, nuestro hermano, alguien, un amigo, oró por algo, pidiendo algo a Dios y no sucedió. Y alguien podría preguntar, bueno, ¿por qué a veces Dios no hace exactamente las cosas que le pedimos cuando oramos? Y sabe que hay una razón sencilla para contestar esa pregunta. Y es porque Dios tiene su voluntad. Y muchas veces mi forma de pensar no es lo que Dios piensa. O no es lo que estoy pidiendo en oración, o lo que yo quiero no es lo que es realmente necesario. Hay un versículo en el libro de Isaías en la Biblia, en el capítulo 55, que dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos, dice Dios, son sus caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y Dios tiene formas de pensar y maneras de hacer las cosas muchas veces muy diferentes a la de los humanos. Y a pesar de que somos sus amigos y estamos con Él y somos somos su creación y somos sus hijos, a veces podemos pedirle cosas que no es lo que realmente necesitamos o lo que realmente debería de suceder. Él no solo es todopoderoso, sino que también sabe todas las cosas. Él sabe lo que sucede, los motivos por los que las cosas pasan, y esto va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y nuestros oídos escuchar. Entonces, volviendo a la historia de Lázaro, Marta y María querían que Jesús viniera, pero que viniera ya. Los discípulos decían, vamos ya.
Pero Jesús no hizo lo que exactamente ellas estaban pidiendo. Había una petición fundamental, que Lázaro sanara, y tenía el riesgo de muerte, pero Jesús tenía un plan perfecto ante esas peticiones. Y aunque a veces las cosas no suceden como uno quiere que sucedan, uno puede estar seguro de dos cosas. Una, que Él siempre nos escucha, Él siempre te escucha cada vez que piensas en Él, que lo buscas a Él, que hablas a Él, de la manera que sea. Él está escuchando, pero Él va a actuar de acuerdo a su plan perfecto para tu vida. Entonces, tenemos que estar 100% seguros de que Él nos escucha. Otra cosa que podemos sacar de aquí es que tenemos que practicar el descansar en Él. A veces se nos hace bien difícil orar y saber estar seguro de que Él escuchó. Y a veces podemos decir, wow, pero es que ¿cómo le puedo hacer? Bueno, te tengo una noticia. Cuando tú decides creer en Jesús y hacerlo el Señor de tu vida, dice la Escritura que el Espíritu Santo viene y te ayuda. Porque si tú lo quieres hacer por tus propias fuerzas, es algo que va a ser prácticamente imposible. El Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, viene a ayudarte en el proceso de tu fe. No es por tus fuerzas, es por lo que Él hace en ti. Una cosa más que podemos estar seguros es de que Él escucha, no importa cómo lo hagas. A veces le damos mucha importancia al cómo. Si tú te pones a leer la historia, que te lo recomiendo, Juan 11, te vas a dar cuenta que en ninguna parte dice cómo Jesús ya le había pedido al Padre que sanara y resucitara, más bien, a Lázaro. Porque cuando él llega y se pone delante ahí de la tumba, dice, Señor, gracias por escucharme. Y tú dices, bueno, ¿y dónde dice que habló con él? Pues no sabemos, a lo mejor lo oró en el camino, a lo mejor fue en su mente, a lo mejor oró en privado, a lo mejor mientras entró al baño cuando iban de viaje, no sé, no sabemos. No importa cómo lo hayas hecho, cuando vas en el carro, cuando estás en tu casa, lo puedes hacer gritando, lo puedes hacer con todo tu corazón y en todo tu silencio, lo puedes hacer de la forma que tú lo hagas. Él escucha. Y por último, no menosprecies el poder que hay en que eleves tu oración, tu charla, tu plática, tu petición al cielo, al Señor. A veces lo menospreciamos, lo dejamos en último lugar, cuando tal vez debería ser lo primero que tenemos que hacer. El Salmo 6, un salmo precioso de David, que lo hizo para ser tocado con cuerdas musicales. Dice en el versículo 2, ten compasión de mí, Señor, porque soy débil. Sáname, Señor, porque mis huesos agonizan. Mi corazón está angustiado. ¿Cuánto falta, oh Señor, para que me restaures? Y el resto de ese salmo está exponiendo su necesidad, su situación. Y en el verso número 9 concluye de manera magistral, diciendo con tanta convicción, el Señor ha escuchado mi ruego. El Señor responderá a mi oración. Yo espero que parte de todo lo que estuvimos viendo el día de hoy sea como un aliciente. Porque qué emocionante es despertarse una mañana, acostarse una noche, terminar
un proyecto o algo, alguna situación que cierra, se concluye, o comenzar algo, comenzar un proyecto, alzando tu voz al cielo y diciéndole: Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y esa es una verdad para ti el día de hoy. Te mando un abrazo. Dios te bendiga muchísimo.